Queridos ñoños, bienvenidos al capítulo número 2 de Mitomanoverso. Como cada martes en la noche, estamos acá reunidos con mi compañero don Francisco Fernández. Saludos, muchas gracias. Hoy día va a ser un programa especial. Vamos a hablar con un integrante ya instaurado de la editorial, Oliver Figueroa Navalón, que está relacionado a muchos proyectos y uno muy importante que es un proyecto relacionado a lo futbolístico que Rodrigo nos va a dar detalles ahora en este momento. Claro, paréntesis, sí, antes de presentar a nuestro gran invitado. Felicitarlo, don Francisco, por su acierto periodístico del capítulo anterior, donde antes que saliera en todos los medios usted nos confirmó de que don Ben Affleck y don Michael Keaton volvían a la franquicia de Batman. Sí, pues le di la exclusiva ahí. O sea, lo escuchó aquí primero, que no le vendan cuento. Eso, mis contactos en Hollywood ahí funcionaron bien, así que... Una maravilla. Así que pongan atención a los programas porque se vienen cosas adelantadas a lo que está reportando ahí el medio. Exactamente. tiene datos, pero maravillosos ahí en Norteamérica. Ya. Bueno, a lo que vamos, a lo que venimos. La idea, durante esta semana han ocurrido la idea de este programa, igual es, aparte de hablar de cosas ñoñas, de hablar de cómics, ir de la mano de la actualidad, ¿ya? Y durante esta semana, un elemento que ha estado ausente varios meses de nuestras vidas, de a poco ha empezado a volver. Y esto es el fútbol, nuestro querido fútbol. Partiendo de que esta semana se anunció de que el 28 vuelve el campeonato nacional. Toda esta semana hemos estado muy enchufados con todo lo que es la Champions. Bueno, el Champions, que al final fue antes de ayer. No vamos a decir quién ganó, porque no es que no sepamos por qué esto está grabado, no, sino es porque no queremos hablar de eso. Y vamos a hablar directamente de todo lo que es relación cómics y fútbol. Y para eso tenemos a nuestro gran invitado, una eminencia a esta altura de lo que es precisamente la combinación cómics y fútbol. Una persona que tenemos el gusto, el agrado de trabajar con él en nuestra editorial. De hecho, es uno de los fundadores de Mitomano Comics. Y bueno, para no alargarnos más, don Oliver Figueroa. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenido pues, al Mitomanoverso. Aquí contento de estar participando en su programa. ¿Y desde dónde te estás comunicando, Oliver? ¿Desde qué lejanía? Yo estoy en un lugar que se llama Pica, el oasis de Pica, que está al interior de Iquique, a unas 2 horas aproximadamente. Así que desde estos lares vamos a hablar de lo que nos junta, de lo que nos gusta, que es el cómics, particularmente el cómics de fútbol. Antes de entrar de fondo, digamos, con lo que es tu mayor obra, que es Santos Dorados, podemos hablar a modo de introducción de lo que es el cómic de fútbol, sobre todo acá en Chile, que cuenta con uno de los estandartes de lo que es del cómic en general. Y no sé, yo me imagino que estamos todos de acuerdo de lo que implica lo que es Barrabases para el cómic chileno y lo que es Barrabases para nosotros. Somos todos, digamos, de la misma generación. Sí. De hecho, hoy día estaba viendo unas publicaciones mexicanas, me imagino de los años 70, mediados de los 70. En México se llamó Pirulete y sus amigos. Y se cambiaban algunas colores de las camisetas para que asemejaran a los clubes de México. Era algo que yo no tenía idea, pero como me gusta esto de la historieta relacionada con el fútbol, siempre van llegando ciertos datos y es interesante irse. O sea, empecemos, igual es un buen dato, nutriendo. o sea, tú lo que estás diciendo que es una adaptación mexicana de lo que era Barrabases con no sé si denominarlo una adaptación, porque lo que ellos hicieron fue agarrar exactamente las mismas viñetas, las mismas portadas, solamente cambiando algunas palabras propiamente chilenas por palabras mexicanas que se entendiesen mucho mejor para el público, y cambiar los colores de las camisetas, y no colocaron esto de Barrabases quizás, sino que le colocaron Pirulete y sus amigos. Y esto fue
tuvo bastante importancia en su momento, y Carlos Reynoso, que es un futbolista chileno que acá jugó en Audax y allá jugó en distintos clubes de México. Así que, ¿Pero fue una comenzando adaptación con a la un buena o a la dato, mala? con un dato freak. Lo desconozco porque en aquella época Barrabases también llegaba a los Estados Unidos, y no sé si habrán habido otras intervenciones más allá de cambiarlo al lenguaje de los norteamericanos. Pero me pareció un dato freak, un dato curioso y un buen dato para comenzar Vale. esta tertulia de cómics de fútbol. Yo no cachaba de que se ha internacionalizado Barrabás, ahí en ese sentido Pero imagino que por las características del proyecto, de lo que es Barrabases, de lo antiguo que es, y lo rompedor que era el concepto de hacer algo futbolístico relacionado con algo mainstream, a lo mejor agarró vuelo en otras latitudes. Bueno, cabe destacar a los auditores de que aquí los que estamos conversando, tanto Oliver, Rodrigo como yo, tenemos experiencia en cuanto a realizar cómics relacionados con el fútbol. Creo que nosotros podemos empezar conversando, y a lo mejor muchos auditores se han ahí reflejado en eso, en nuestra experiencia, en nuestras cercanías con el cómic futbolístico, con Barrabases, que es una institución no solamente en Chile, porque muy pocos casos, me parece, a nivel mundial se dieron en torno a algo que es tan arraigado con la cultura y relacionado con el noveno arte, y que haya calado hondo en los papás, en los abuelos, en los sobrinos, los tíos, hasta la actualidad. No sé, Rodrigo, tu recuerdo con Barrabases, ¿cuáles son? Por ejemplo. O sea, Ahí para mis recuerdos derivar con el Barrabases invitado. son gigantescos. Es el primer cómic que tuve. Yo me acuerdo, mi viejo salía miércoles por medio Barrabás, estamos hablando la última generación, digamos, la que partió a fines de los 80. Miércoles por medio, mi papá llegaba de la pega, llegó un día con el Barrabás, nunca me voy a olvidar, el número 1, Barrabás, el Chumita, el verdugo de Barrabás. Tengo espectacular. Grabada la portada, la historia del Chumita, el jugador que jugaba con ojotas y que Mr. Pipa, asustado, ocupó un resquicio legal para obligarlo a jugar con zapatos, y con zapatos Chumita daba la hora. Y llegó el papá de Chumita, le pasó la hojota y le metió la pelota en la raja a Barrabás. ¿No? Nunca voy a olvidarme de eso. ¿Y ese fue tu primer cómic, tu primera experiencia con Barrabases? Con cómics, o sea, quizás antes de eso no, había leído un par de Condoritos, pero así como de un cómic que dije, loco, ¿qué es esto? Que así como que me impactara. Antes del cómic de superhéroes, yo entré a este mundillo con Barrabases. Oye, qué buenos recuerdos. No, yo también marcado. tengo... De hecho, en algún lugar, no sé, de la casa de mi mamá, me imagino, tiene que haber, me acuerdo, cacha, los primeros 10 números de Barrabases de esa época, mi papá los agarró y los empastó. Están en un libraco gigante que están en algún lugar, pero no sé dónde. Uy, pero tremendo tesoro. Con eso lo venderé y me compraré un helicóptero. No, yo también tengo recuerdos muy... Yo creo que el cómic chileno, y a lo mejor el acercamiento al cómic en cuanto a Chile le debe a tres creaciones, mucho de la cultura, de el arraigado que está el cómic en la idiosincrasia chilena, que es, por un lado, Condorito, que todo el mundo sabe que lo importante que es Condorito, que ha sido trascendental no solamente en Chile, sino en Latinoamérica. Está lo de Mampato, que siempre Mampato y Ogú han calado hondo en torno a lo que es la infancia de los niños de los 80 y los 90. Y lo que tú mencionas, Rodrigo, los asuntos de Barrabases, que Barrabases, para mí, por ejemplo, que ya niño tenía esa ansiedad de consumir cómics, y no solamente de superhéroes, sino de lo que viniese, lo que te topabas en el kiosco, ver un número de Barrabases y la ansiedad de comprarlo, decirle a tu viejo que te comprase ese número que sale en el kiosco, es algo que nos ha influido mucho. Barrabases está muy arraigado en la cultura chilena. A mí, por ejemplo, cuando mi viejo iba con mi familia al supermercado y sabía que nos íbamos a topar en el camino al supermercado acá en Quillota
algún kiosco o algo y yo veía un Barrabás, pucha, yo pataleaba y todo para que me comprasen un número porque me encantaba el cómic. Y si fuese de superhéroe, fuese de fútbol, fuese algo de Condorito, fuese algo de Mampato, uno feliz. Entonces, para mí, como tú señalas en tu anécdota, es algo súper importante, súper cultural, guarda mucho un corazón con la nostalgia, el asunto de Barrabás. No sé, Oliver, que es un integrante de la editorial de Mitómano Comics y de Estratos, ¿cuál es tu experiencia con Barrabás? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Para mí es súper lindo esto de acordar la infancia y todo, y remontarse un poquito al pasado con estas cosas tan lindas como recordar esa ansiedad de leer los números de Barrabás. Bueno, a mí con Barrabás me pasó aproximadamente el año 88, 89, tal como dices tú. Yo le decía a mi papá o a mi abuelo en ese momento, pasando por algún kiosco, que me comprase algún número. Ya recuerdo muy bien uno que salió que se llamaba Los 40 años de Barrabás. Y también en aquel instante, por el 90, tuve un amigo que me hice en ese entonces, hasta el día de hoy, y que una vez que llegué a su casa, su papá le compraba los Condoritos y las Barrabás. Entonces, en ese momento, él debe haber tenido aproximadamente unos 100 ejemplares de la segunda y tercera época, y los leí todos en una semana. Los leía en su casa, cuando me iba para mi casa me llevaba, no sé, 10, 15 o 20, y el fin de semana, aunque me dijeran, oye Oliver, ya es tarde, apaga la luz, estaba con una linterna cubierto por la sábana o la frazada y leyendo los Barrabases en orden numérico. Así que desde ahí me empecé a interesar por Barrabás, el año 89, desde el 89, 90. ¿No? Y bonito recuerdo. Como te decía, no he escalado hondo en la cultura chilena. Yo sé que muchos auditores también a lo mejor están, los que son más viejitos, están acordándose de esta experiencia de leer o ver en el kiosco cierto personaje. No sé, Rodrigo, yo por ejemplo tengo en la memoria haberme comprado el número 100 de Barrabás, que me imagino que es el número 100 total, no sé si era de la generación 100 moderna. De esa generación era. Sí, claro. De esa época, como le llaman. ¿Te acuerdas el que salía un ballet? Había uno que había como un personaje que se asimilaba a un ballet, el Bomba, sí, que también me acuerdo mucho esa portada. Me acuerdo uno que salía como un gorila, que no sé qué equipo había contratado como un gorila y trataba de ser como el arquero que trataba iban a jugar hacia África. Eso mismo. La portada era roja y salía un gorila. No sé si eso lo reeditaron o ya era como la cuarta época, pero honestamente yo me quedo hasta la tercera época, porque creo que esa es la cuarta época. Claramente ya Guido Vallejo, bueno, él hacía todo solo al final, hacía la historia, la parte de guión, la ilustración, todo. Entonces claramente ya se veía una baja de calidad si lo comparamos con la primera época, segunda y tercera. Sí, el dibujo se notaba mucho. Se le fue la mierda el dibujo. En la cuarta generación, como hasta el 30, número 40, todavía respetaba mucho de lo que es el dibujo de la generación anterior, que ese es como de principios de los 80, fines de los 70. Oye, después ya como que los dibujos se le fueron a la mierda, como que todos los monos eran potones. Era sí. como que si tú tomabas como el número 1 y el número 100, ponle tú pensás que eran ilustradores distintos, po. Sí, totalmente, y era el mismo autor, po, el mismo dibujante. Y no sé qué habrá pasado ahí. Y las historias ya a veces no se enfocaban netamente en un partido, sino que se enfocaban, no sé, pues, en un gorila, en títeres. Era como más caricaturesco, ¿no? Pirulete biónico, lo encontré sumamente bueno. Pirulete solo contra el mundo. Chico sale capitaneando ante Brasil. Cañoncito. Cañoncito. Yo creo que los que éramos también fanáticos de los supercampeones, que estaba este asunto de Steve Huga, que se oponía a Oliver,
y trataban ahí de ver quién era más potente en su tiro. Cuando uno leía Barrabás también se daba cuenta de que había un personaje muy parecido a Steve Huga, que era este cañoncito, pero que Cañoncito reventaba los estadios, pues lo hacía mierda. Eso te iba a decir, Cañoncito era para el LOL y lo que le pegaba tan fuerte que se echó el estadio entero, o sea, para contextualizar. Claro, y al final hasta le salía como espuma por la boca. Sí. Era un jugador un perro rabioso de domar de cierta manera. No, pero Barrabás fue y sigue siendo un referente. O sea, no estaríamos hablando de hacer cómics de fútbol, ninguno de los tres que aquí los hemos desarrollado, si no hubiera sido por leer Barrabás. Yo creo que el tema de los supercampeones añadió algo, pero la cultura del cómic de fútbol ya estaba inserta en el país. Sí. Oye, Rodrigo, el otro día tuvimos la oportunidad de conversar también en el canal de YouTube de Mitómano sobre un tema parecido en torno al fútbol, y ahí hablamos de la experiencia de los sueños de cabros chicos, de hacer cierta obra relacionada al fútbol, de cómics y todo, con la influencia de cosas como los supercampeones y Barrabás. Y yo comentaba el hecho de que cuando estaba en básica hice un cómic que era los supercampeones contra Barrabás, un crossover, ¿cachai? Y ahí justamente hablaba de la confrontación entre Oliver Atom y Pirulete, que eso es una confrontación, yo creo que es natural para todo niño que era fanático de estas dos sagas, y también el hecho de enfrentar a Steve Huga contra Cañoncito, y no sé si Benji Price, todavía no me acuerdo, no sé si Benji Price o ¿cómo se llamaba el arquero del franco-canadiense? Richard Tex. Claro, ahí había una confrontación también con Sam. No sé si tú te pasaste ese rollo, Rodrigo, cuando pendejo, de ver a Barrabás contra los supercampeones, que era como algo que yo creo que muchos niños de la época pensaban, ¿qué sucede si enfrentamos estas dos sagas que son como icónicas? A mí me pasó una cuestión como más como personal, en el sentido de que como yo dibujaba, había diseñado toda una liga de equipos inventados. ¿Ya? Lobenos, Cometas Azules, Unión Verde Pasto, Real Gordona. Era una liga, eran 16 equipos, con camisetas, todo y jugadores, ¿no? Cabro ocioso con mucho tiempo. Y yo compraba jugadores de Barrabás. Ah, bueno, sí, pero no necesariamente de Barrabás, sino de los distintos equipos. Entonces tenía equipos míos reforzados con jugadores de Barrabás. Ah, qué buena. ¿Y cuáles eran las contrataciones ahí? ¿Cómo? ¿Cuáles eran tus contrataciones? ¿Candado al arco? A Candado, no me acuerdo en qué equipo tenía Candado. Por ahí en otro equipo tenía a Lindo. Era un arquero que se llama Lindo, pero era un buen feo. Este es un chiste ñurdo. Ya Muñeco también tenía otro equipo que era el tercer arquero de Barrabás. Sí, me acuerdo. Pata de palillo. Me acuerdo que había un equipo que se llamaba el Cerrojo, que jugaban al contragolpe y se tocaban la pelota para allá entre ellos todo el rato. Esperando de que algunos de Barrabás saliera a quitar la pelota y salieran en contragolpe. No sé si era el mismo. Buenos recuerdos, ¿no? Sí, yo creo que si todos los auditores indagan en la infancia, los que les gustaba Barrabás tienen alguna recuerdo, algún aspecto con la nostalgia relacionado a eso. A nivel cómic chileno, a menor escala sí, hay otro gran referente de que es el cómic de fútbol. Quizás no era su principal característica, pero sí yo encuentro que marcó un precedente, que es el mismo Condorito. Existen muchas tiras de Condorito del clásico Pelotillegüe, Buenas Peras. Sí, tenés razón. Muchas veces Condorito jugando o muchas veces Condorito en el público. Pero aparte de Barrabás, que quizá igual era más de nicho, Condorito era mucho más, era mucho más masivo. El primer gran cómic de fútbol que llegó a todos lados fue Condorito. Porque igual Barrabás era algo más para niños, lo cual era algo irónico después. Sí, cuando se acercaba a algún mundial o algo, siempre salía una portada con Condorito ahí. Sacaban especiales de chistes haciendo de una fútbol. chilena o algo, o un especial de fútbol.
Tenéis toda la Claro, razón. tienes razón. Sacaban como especiales coleccionables donde explicaban como ya, el capítulo 1, la defensa. Y te explicaba cómo funcionamiento de la defensa y jugabas y mezclabas con chistes. Capítulo Sí, 2, el mediocampo. Claro, sí, tienes razón. Y eso iban de la mano como paralelo a los mundiales. Y por sí, ejemplo también en Barrabases, primera época, quizás segunda época, estamos hablando quizás de los años 50, 60, Barrabases jugó contra los equipos reales. O sea, jugó contra la Católica, jugó contra la Chile, jugó contra Colo Colo. Y pucha, sería sumamente lindo de que eso también se pudiera volver a repetir, porque, no sé, yo lo encontré alucinante cuando supe sobre eso. Pero eran así como con los Jugaba equipos contra Colo profesionales Colo, jugaba dibujados, contra la Chile y jugaba contra la Católica, y salían los jugadores de la época. así como fotonovela No, o no, dibujados. como un cómics. ¿Qué otros recuerdos tienen en torno al fútbol? Porque hay que destacar de que una de las razones por las que invitamos a Oliver es porque está realizando este proyecto de Santos Dorado, que es una herencia de Barrabás y de los supercampeones, pero también aquí Rodrigo ha participado en el cómic que sacamos el año pasado con San Luis de Quillota, y Oliver también ha participado como guionista en el cómic de Colo Colo y de Wanderers. Entonces, nosotros en el fondo estamos heredando mucho del cómic futbolero de que nosotros admirábamos tanto cuando niños, y estamos manteniendo esa herencia. No sé, la pregunta sería cómo se sienten en torno a eso. ¿Sienten que son un poco herederos, nos sentimos un poco herederos de eso que el cómic futbolero? ¿Sienten que se perdió, se cortó un poquito por la situación de Guido Vallejo? ¿O no tanto, lo hemos continuado? Porque yo no he visto muchos proyectos relacionados al fútbol después de Barrabás. Igual ha salido uno en el diario, ¿te acuerdas? Para el Mundial del 2014, que era también futbolero relacionado con la selección chilena, pero aparte de eso, muchos otros proyectos relacionados al fútbol no han salido. ¿Qué opinas tú, Oliver, de eso? Yo leí, coleccioné esos cómics de fútbol, creo que venían con el diario El Mercurio, y ¿Ya? que Sí, narraba sí. la clasificatoria de cómo Chile logró llegar al Mundial del 2010, puede ser, hacia Sudáfrica, y fueron bastante buenos, con una ilustración excelente, buenos colores. Aparte que era todo este inicio con la generación dorada que se le denomina, con Valdivia, con Suazo, con Bosayur. Así que no, fue sumamente bueno. No recuerdo el nombre específicamente de ese cómic, pero sí, eso fue como un bálsamo a los cómics de fútbol. Ahí la gente se volvió a interesar de cierta manera. Eso, sí. Oye, colguémonos del concepto, ya que mencionaste la generación dorada, para que hagamos una pequeña pausa comercial, pausa musical. Comercial aún no, estamos esperando a los auspiciadores. Una pausa musical para que después de la vuelta Oliver ya nos hable de lleno de su gran proyecto Santos Dorados, y colgándonos de todo lo que es la generación dorada y también de lo que es la música local acá de la zona Quillota La Calera. Vamos a programar lo que es, no sé si conoce Don Oliver o Francisco conoce la banda Feochi de Caracholi. Un poquito, ahí tú me estuviste incluyendo. Una banda pachanguera con mucho de música circense, incluso, ska como circense, conocido por tocar en las calles de La Calera junto al mismo Tuga, digamos musicalizando todas sus proezas por las calles de La Calera. Talentosísimos músicos, y que fueron descubiertos, digamos, por la productora que estaba a cargo de la película de Alexis Sánchez. Ah, sí. Entonces le dijeron, oiga jóvenes, su canción nos gusta, nos la prestan, y se transformó en la canción principal de dicha película. Esto es Silent and Dance.
Don Oliver, metámonos, digamos, de lleno en lo que es su obra, me imagino su regalón, lo que es Santos Dorados, para que nos empiece a contar más o menos en qué momento o en qué época de su vida se empezó a fraguar esto en su cabeza. Mira, esto se fraguó, como tú dices, el año 2014, porque como estábamos hablando antes, los tres siempre hemos tenido ese gusto por el fútbol y siempre fuimos lectores de Barrabases y consumidores de los supercampeones. Entonces en algún momento pensé, chuta, me gustaría hacer un cómic de fútbol que siguiera la senda de Barrabases particularmente, pero sin hacer una copia de lo mismo. Entonces con Francisco, como ya la editorial ya tenía aproximadamente funcionando unos 6 años, desde que se comenzó con todo lo que tiene que ver con los superhéroes, se lo planteé un día y creo que le dije, mira, tengo ganas de hacer un cómic de fútbol. Y me siguió la idea, con Francisco nos conectamos igual sumamente bien cuando los dos estábamos enfocados en la misma sintonía. Lo dijo en pasado, cuando estábamos. No estoy generando polémica nomás, Oliver. No, Sí. nos detestamos. No, porque interrumpir. Continúe, por favor. Es que estábamos en la misma sintonía, pero también yo tenía que entender que Francisco estaba participando en muchas otras cosas. O sea, Francisco me prestaba ropa, por decirlo de alguna manera, para seguirme la idea de generar un cómic de fútbol, pero a la par estaba desarrollando el género de superhéroes de la editorial, y a la par estaba desarrollando otros proyectos que no tenían nada que ver ni con superhéroes ni con fútbol. Entonces, dentro de su tiempo acotado, él tuvo la voluntad de ir generando estos personajes en medida de lo que le decía yo. De hecho, creo que el personaje, el protagonista, que es Moya, fue una idea que sugirió él, de que no... Porque yo siempre tuve esta idea de que varios de los personajes se basasen en amigos con los cuales habíamos jugado Baby en alguna oportunidad. Pero finalmente concertamos que el personaje principal, Moya, justamente por este dicho chileno, sepa Moya, como que a veces uno no sabe nada o no sabe cómo responder algo, tuviese ese apellido. Y de ahí se fueron generando unas versiones, si se le podría denominar de ese modo, de los personajes de Barrabases. Por ejemplo, en Barrabases está Guatón, acá está Chanchón. En Barrabases está Pelado, acá está Calvo. Tampoco fue que se situaron todos los personajes con una equivalencia, sino que fueron 2 o 3 a lo sumo. Y eso se fue generando, y después con el tiempo, mientras íbamos desarrollando esto, yo les señalé que había pasado a hablar con San Luis de Quillota, como somos de la ciudad, y proponerles hacer un cómic, que estuvo funcionando aproximadamente como 1 año y medio. Se narraban las peripecias del club, porque hay que ser claro, o sea, un club como San Luis de Quillota no es lo mismo que narrar un club como Colo-Colo, porque generalmente un club como Colo-Colo gana todos los fines de semana y es extraño de que pierda. En cambio con San Luis teníamos que generar 1, 2 o 3 páginas a la semana, y chuta, si perdíamos nos enfocábamos en lo que era la barra y otras aristas que el cómic de fútbol tiene, como los comentaristas. Esto se hacía en el sitio web oficial del Club San Luis de Quillota. Claro, hay que destacar que afortunadamente ese cómic digital coincidió con el ascenso de San Luis a Primera División, ¿te acuerdas, Oliver? Que después de bastante tiempo logramos ahí coincidir. Sí, porque pero logramos graficar el ascenso, el recorrido desde San Luis de... No quedaban de Jetta. Pero si te acuerdas... Afortunadamente no fuimos Jetta, weón. Lo que le pasó a Luchín. Pero si te acuerdas bien, San Luis ganó el campeonato, pero sí, no subió.
No me acuerdo. Yo me acuerdo de la celebración de cuando fue salió. Fue algo extraño porque San Luis ganó el campeonato y finalmente lo tuvo que dirimir con otro equipo. Pero terminó saliendo igual. No subió. O sea, salió campeón, pero a la postre ese campeonato fue extraño porque no pudo subir. Pero no terminó ascendiendo igual, Oliver, porque yo me acuerdo que haber hecho la viñeta donde levantaban el trofeo y eso era simbolismo sí, de que salieron campeones, pero no subieron. Apertura, clausura, cada uno tenía un campeón y entre los dos veían quién subía. Eso el otro pasó. Que subía era el que estaba puntero en la suma de ambos campeonatos. Sí, no, eso pasó y me parece que San Luis terminó ascendiendo, Oliver, porque yo me acuerdo después que no hicimos el cómic hicimos la mitad de la temporada de primera división, pero estaba en primera división San Luis, eso se hizo. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y de hecho, Santos Dorado actualmente tiene, varias cosas que a uno como futbolero siempre le han gustado, o sea, tiene historieta tanto online como en formato físico. Desde hace unos meses, a finales de abril, estamos subiendo láminas de jugadores leyenda, por denominarlo de algún modo, de distintos clubes. Obviamente se hace un tratamiento en el nombre para no pasar a llevar derechos varios de los mismos jugadores. Pero yo creo que el juntar el cómics con las láminas es un gran acierto. Y si bien eso lo podría haber hecho incluso hasta Barrabás, desconozco si Barrabás en algún momento sacó láminas de todos sus equipos y jugadores. De hecho, cuando cabro chico habría sido ideal tener un álbum de Barrabás, así con todos los personajes, ¿te imagináis? Claro, nunca sucedió. De hecho, yo apunto hacia allá. Quizás no podemos decir actualmente queremos sacar el álbum, porque para sacar un álbum primero hay que tener un producto bien establecido en el consciente colectivo, pero sí vamos a hacer el formato que se señalaba antes, en los años 90 hasta el 2000 y tanto, de la Don Balón, donde salía algún anuario y uno podía ir viendo a doble página los jugadores más importantes de la temporada, y eso es algo que a la gente le ha gustado siempre. Oye, Rodrigo, te apuesto de que tu recuerdo de cabro chico con el fútbol más querido es cuando Colo-Colo salió campeón de la Libertadores, ¿no? Esa ha sido la única vez que yo he salido en auto a celebrar. O sea, en ese sentido mi viejo era igual que yo, o sea, vibramos con el fútbol, ¿no? Pero en la casa nomás no me gustan las multitudes, bueno, aparte de ir al estadio. Ya. Así como, ir a celebrar, no. La única vez que yo iba como a celebrar, así como con la multitud, fue cuando salió campeón de la Libertadores. Y fue la primera vez que yo lloré con fútbol. Tenía 9 años. 9 años, sí, pues era algo inusitado en el fútbol chileno, ver un equipo, ni siquiera la selección, campeón de algo. Y me acuerdo que ahí celebraban todo, incluso los que eran de otro equipo, celebrar la hazaña de un equipo chileno campeón de algo, ¿cachai? Porque ahí tienes un claro ejemplo, sin meternos en el ámbito de la política, pero el último equipo antes del 91 que había llegado a una fase importante fue cuando Colo-Colo pierde la final el año 1973, y después de eso, pasaron 17 años, 18 años, y Colo-Colo nuevamente disputa una final y nuevamente sale campeón. O sea, aquí ya no era tanto una cosa de ser hincha de un solo club, aquí era algo, tenemos que ganarla en algún instante. Ya se habían robado por lo menos dos finales a Colo-Colo, quizás se le había robado alguna final a Cobreloa, entonces en algún momento se tenía que dar ese quiebre histórico. ¿Cuántos equipos tuneados, o sea, cuántos equipos rediseñados tiene en el universo en estos momentos de Santos Dorado? Bueno, porque no sé si el señor auditor se ha dado cuenta que Santos Dorado es una clara alusión a San Luis de Quillota, a Santos Dorado, el color de su camiseta. Claro. Y así como Santos Dorado hay toda una serie de otros equipos. ¿Cuántos son más o menos? Mira, claramente serían 16 equipos, pero hasta el momento tenemos cerca de 30.
pero no se puede completar los 30 o 32 equipos hasta el momento. Y yo creo que en el número que se va a sacar el próximo año, sí se va a hacer alusión directa a los 16 equipos que están participando. Claramente es mucho más fácil armar un equipo histórico de Colo-Colo, la U, la Católica, Unión Española, el Audax, que armar un equipo histórico de Arturo Fernández Vial, por citar algún nombre. Y eso pasa porque los clubes grandes, por lo general, tienen a las máximas figuras. Entonces, después esas figuras llegan también a ser figuras de otros clubes, pero primero fueron figuras en un lado. Entonces, esto también tiene que ver que a la gente le gusta mucho, aparte de lo que es ver un partido de fútbol, el tema de los fichajes. Entonces, en Santos Dorados 2 para Santos Dorados 3, veríamos este movimiento de jugadores que están en un equipo y llegan a otro. Oigan, chiquillos, antes de cortar con el aspecto nostálgico, ¿ustedes tuvieron esas como cartulinas que se compraban en la plaza cuando salía el equipo completo de fútbol y que uno los colgaba en la pieza? ¿Se acuerdan de eso? ¿Como de pliego? Sí, ¿te acordáis de eso, no? Que se perdió con el tiempo. Yo recuerdo que en mi casa, mi hermano, como era hincha de Colo-Colo, tenía puesto el plantel completo de Colo-Colo 89 en una cartulina que parecía un mapa, porque la verdad tiene que haber medido unos... Era grande. Unos 50 centímetros de alto por 1 metro de ancho. Sí, ¿te acuerdas? Y eso se vendía mucho en los 90 y se perdió con el tiempo. Pero y donde uno era chico se veía más grande aún. Sí, yo todavía tengo fotos ahí con Colo-Colo, también en algún momento me cambié a la Católica, no sé si ahí me van a matar algunos, pero me acuerdo mucho y le tengo mucho recuerdo a eso, y por años pegado en la pared el equipo del año, porque tú lo comprabas anualmente, ibas a la plaza y veías el equipo ahí en la formación y lo pegaba ahí en la pieza y lo tenéis siempre. Había un caballero que llegaba como yo acá en Quillota, vivía en la población Santa Teresita, llegaba un caballero como con un triciclo lleno de póster. Ah, domicilio. Póster de fútbol y póster de música. Sí, totalmente. El póster del Colo, la U, San Luis, Los Prisioneros, Soda Stereo y Pablito Ruiz. Y también llegaba con otros tipos de póster. Claro, loco, el medio negocio, este caballero debe estar ahora viviendo en Tahití, me imagino, man. Se llenaba de... Qué buen recuerdo. Cabros chicos, las lolas que querían su póster de Pablito Ruiz, weón. Llena, ahí, viste, ahí te estáis perdiendo ahí el negocio, tienes que comprarte un triciclo, Pancho. ¿Cachai? No, ahí se perdió esa tradición, porque en la plaza lo vendían y se vendía como pan caliente, y no sé en qué momento ahí dejó de venderse, pero qué bonito recuerdo, loco. Oye Oliver, y bueno, ya está ahí en plena maquinación de todo este como de campeonato interno, equipos chilenos, estos 30 y tantos equipos que tenís rondando en tu cabeza. Pero imagino que hay una parte de ti que ya está pensando en versiones de equipos internacionales, de los grandes equipos quizás clásicos sudamericanos, que en algún momento Santos Dorados clasifique a un campeonato internacional. Yo sé que tengo la impresión de que en algún momento lo habéis pensado. O sea, de hecho, o sea, sería como un spoiler, pero... No, no te tirís nombres, pero imagino que... En algún momento me gustaría que Santos Dorados, en el segundo número, pudiera acceder para, en Santos Dorados 3, jugar internacionalmente. Pero hacer algo como acotado, ¿no? Porque si hacemos una Copa Libertadores, que yo la pensé bien, dije Copa Libertadores de América, ¿cómo le voy a colocar? Listo, Copa Conquistadores de América, sencillamente. Se le cambia una palabra, se entiende bien, y ahí claramente quizás se verían los equipos históricos del América de Cali, de Boca Juniors, River Plate, Peñarol, Nacional, Cerro Porteño y tantos más. Pero con la diferencia
de que a mí me gustaba la época de la Copa Libertadores cuando se enfrentaban países. O sea, no sé Eran si se lo parejas. recuerdan ustedes. Se enfrentaba, en un grupo estaba, por ejemplo, Colo-Colo con la U, y le tocaba jugar contra Peñarol y Nacional. Entonces, aparte de tener esta oportunidad de ver o de alentar a un equipo, uno finalmente, aunque no fuera hincha, uno quería que pasara el club que representa a tu país. Y yo creo que eso se perdió con los años y le hizo un flaco favor. Era para el Loli, esa era bacán esa Copa Libertadores, pero era para el Loli porque para abaratar costos, como los otros dos equipos estaban en un mismo país, entonces ponle tú, si tenía que ir a jugar a Uruguay, Colo-Colo, ponle tú, jugaba el martes con Peñarol y jugaba el viernes con Nacional, para aprovechar el mismo viaje. Bueno, claro, pues. Y después volvían y tenían que jugar el fin de semana acá en Chile. Claro, tomar avión en la época de los 90, me imagino que los precios incluso para las instituciones grandes no les salía tan a cuenta como es actual. O sea, los pasajes en avión eran sumamente caros. Pero si yo echo de menos algo, echo de menos esa época. Y ojalá en algún momento se vuelva a dar, porque igual da lata ver 6 equipos argentinos, 6 equipos brasileños, súmale si salió campeón alguno de esos dos países, ya son 7 y 7, entonces ya se aseguran de que llega un equipo a las semifinales. Debiera ser un sistema de campeonato mucho más justo. Pancho, yo sé que tú estás de acuerdo con... Mira, yo te digo que fue lo más complicado, porque pareciera que el equipo que tiene mayor cantidad de años, más popular, no resulta tan complicado como el equipo más pequeño, pero no, ambos tienen una dificultad. Por ejemplo, en Colo-Colo yo tengo seleccionado actualmente 84 jugadores. 84 jugadores que yo hice, por esto lo quiero ejemplificar con Colo-Colo, porque fue el equipo donde más encontré jugadores y traté de que, por ejemplo, jugadores que habían sido emblemas de equipos chicos, por denominarlos chicos, para hacer una diferencia, no seleccionarlos para un club como Colo-Colo. Entonces yo con Colo-Colo, y lo quiero dejar claro, el club comenzó el año 1925 y yo hasta el año 2019 revisé 94 temporadas del club, revisé 94 plantillas. Obviamente la de los primeros 10, 15 años fueron las más complicadas, y ahí también ver de qué jugaban, porque el fútbol, claro, todo lo entendemos cuando lo vemos en una televisión, pero chuta, de qué jugaba, no sé, un wing, o de qué jugaba un halfback, o claro, un goalkeeper, todos vamos a saber qué son, pero también son estrategias y sistemas de juego que se implementaban antes. O sea, Colo-Colo jugaba con 5 delanteros, 3 volantes y 2 defensas, y el volante, el halfback central, bajaba para hacer una línea de 3, por decirlo de algún modo. Entonces, todo eso, jugadores que son como Socarrás, creo, espero no equivocarme, el jugador en el cual se basó Guido Vallejos para hacer a Torito, esa cosita blanca Sorrell que lleva sobre la cabeza, era Sorrell, un gorro. Tigre Sorrell, claro, tienes toda la razón. Entonces, imagínate, fueron 94 temporadas que revisé de Colo-Colo, y a eso llegué a un universo de 85 jugadores históricos de Colo-Colo. Claro que alguno me va a reclamar en su momento, oye, ¿y por qué no sale tal jugador? Claro, porque tal jugador hizo una muy buena campaña con Colo-Colo, fue campeón, todo lo que queráis, pero primero hizo una muy buena campaña en otro club, ¿cachai? Entonces ahí está la complicación. Y con un club, ponte tú, no sé, como la Universidad de Concepción, el problema es que la Universidad de Concepción tiene a lo sumo 20 años, o quizá un poquito más. Entonces, para ser un club histórico de la Universidad de Concepción, claramente los primeros años fueron puros jugadores que ya provenían de equipos de otros,
¿cachai? Entonces cuesta por esos dos extremos, por denominarlo de algún modo. Oiga, chiquillo, porque yo sé que el Rodrigo confeccionó un itinerario para el programa, antes de a lo mejor de derivar a algo relacionado más a lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo ñoño, hablar un poquito, que no podemos dejar pasar el tema de que tanto Oliver, yo y Rodrigo, aparte del proyecto Santo Dorado, que es un cómic de fantasía basado en Barrabás, Supercampeón y también de la cultura futbolera nacional, hemos desarrollado cómics relacionados a la historia de clubes deportivos importantes en el país, como es el primer cómic de fútbol de Colo-Colo, el de Wanderers, el cómic digital de San Luis, y con Rodrigo el cómic en papel también de San Luis de Quillota, el histórico. Oye, chiquillos, antes de seguir hablando, vamos a poner un pequeño temita ya que estamos hablando de fútbol, ya que estamos hablando de fútbol quillotano. Vamos a ver un tema dedicado quizá a uno de los futbolistas más grandes que pasó por acá, por el San Luis de Quillota. Un tema que le dedicaron a don Pato Yáñez. De hecho, la canción se llama Pato Yáñez, el grupo se llama Tonto Pero Feo. Nada personal, Francisco. Ya, gracias por bueno, eso. A decir a modo de dato de que estos cabros ni siquiera son de Quillota, son un grupo punk de integrantes de distintos lugares de Chile que le dedicaron un tema al ariete canario. ¿Ya? Vamos con Pato Yáñez. Lo vieron nacer, en el San Luis lo vieron jugar con rapidez y habilidad, por la derecha el centro a sacar. Como todo joven en el corazón una ilusión, darle a todo Chile la felicidad con un balón. Aguante el Pato Yáñez, es un chileno de corazón. Aguante el Pato Yáñez, la habilidad y la pasión. Aguante el Pato Yáñez, tu gesto nunca se olvidará. Aguante el Pato
Oye, manso tema, maravilloso. Esto, ahí tenía buena. Increíble. Se me hizo cortísimo. Fue espectacular. Así es el punk. Son temas muy cortos. Directo al grano, ¿no? Oye, vamos a seguir hablando de fútbol en alguna otra edición, porque digamos el cómic de fútbol daba mucho. Pero vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que ocurrió hace un par de días, que fue la DC Fandom, este tremendo ni que manso evento online que durante el día sábado, por 8 horas, nos bombardeó con nueva información de series, de cómics, pero lo que más hizo ruido fue todo lo referente a cine, a las nuevas películas que se vienen de... Aunque tengo entendido que van a lo dividieron en dos, pues esta vez fue lo de cine y más adelante, en un mes más, me parece que van a abordar los otros aspectos de DC, que son los cómics y a lo mejor una que otra serie de televisión. Era como mucho para un solo día. Sí, pues colapsaba. Y eso que fueron como 9 horas, no estoy seguro. 6 horas, una cosa así. Oye, Oliver, de lo que se vio el sábado, ¿qué fue lo que más te prendió? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿O lo que más te cargó? Cuenta, ¿qué? Lo de la Liga de la Justicia, claramente. O sea, hay una diferencia. Me re gustó, o sea, era lo que yo estaba esperando cuando salió la primera película, que cuando la vi me provocó una clara decepción. Habían varias cosas que no me gustaban, no me gustó que Superman haya vuelto con el traje clásico, quería ver al Superman con su traje negro, ¿cachai? Eso... Darkseid igual, o sea, darle un vistazo como se merecía. Stephen Wolf igual, o sea, se veía como más monstruo. Ahora, en la versión anterior se veía muy pusilánime, por decirlo de algún modo. Era como un cosplay. Claro, parecía un cosplay del personaje. Y lo que no se entendía tampoco mucho era la aparición de Flash y ahora, el sueño que tuvo Bruce Wayne, y ahora, pucha, eso se entiende mucho mejor. Bueno, ahí diste el paso porque los Flash ahora lo van a anexar con lo de Flashpoint, ¿no? Entonces, claro, y ahí vamos a ver a clásico Batman de Michael Keaton, de la primera Batman de Tim Burton en el año 89, ¿puede ser? 89. Y 89. Bueno, a mí lo particular eso es una de las cosas que más me entusiasmó, porque obviamente soy más de la vieja escuela, y ver al Batman de Michael Keaton es como volver un poquito a la infancia. Bueno, y los auditores que no saben qué se trata Flashpoint, es esta especie de saga donde el Flash traspasa esta, ¿cómo se llama la barrera esta del espacio-tiempo cuando corre demasiado rápido? Speed Force. El Speed Force. Y hace saltos temporales y dimensionales. Y eso les sirve para justificar esta conexión con distintas sagas que han existido en la franquicia de DC, como la de Batman del 90, en una de esas, ya que no está Christopher Reeve, en una de esas en algún tipo de cameo indirecto con él, pero se presta para jugar mucho. Rodrigo, no sé qué otra cosa te entusiasmó del... Un concepto que hoy día escuché, o sea, leí, que me lo encontré súper interesante, de que ahora en el multiverso del cine DC hay 4 Bruce Wayne. Sí, pues. Porque tenía el que nombraste a Keaton, tenía el de Ben Affleck, tenía el que se viene del Batman Vampiro, Darryl Vampiro, del Pattinson, Emo. para que me agarren para el huevo. No. Pattinson, y tenía el Bruce Wayne niño de la película de Joker. Sí, pues. Y en una de esas el Batman de los 60, no creo que se lo coloquen, pero... Claro, entonces... No, pero espérate, pero por lo que yo entendí también, en las tierras que mostraron de los universos, de lo que es DC Comics, en cine también entra el mundo de las series. Y ahí tendríamos otro Batman, el de la serie Gotham. Claro, ahí hay que ver cómo lo maneja DC, porque para las series, sí, existen las películas, pero no sé si para las películas existen las series.
Me parece que sí, según lo que hablaron. Ok. Y si fuese ese el punto, tiene razón Oliver, porque también está el Batman de los Teen Titans. Entonces, Claro. También. había otro. Hay como sobrepoblación de Batman. Eh, ¿Qué otra Pero noticia no les da como una impresión de que después de tanta cagada que quedó con las películas de la Liga de la Justicia, que mucha gente no les gustó, y ahora quizá aprovechando el tiempo de la pandemia y que se quiso como rehacer esto nuevamente, ¿Mm? como que ahora uno piensa, esto va a quedar bueno, así como que uno Sí, dice, como que ahora sí, ¿cachai? Volver un paso hacia atrás para dar 2 pasos hacia adelante de manera bien correcta. sí, pues sí, se tomaron su tiempo, un par de añitos después de la embarrada de la Liga de la Justicia de los 2017, 3 años. Yo creo que durante todo ese tiempo se fueron analizando qué cosas hacer y qué cosas no hacer para dar libertad creativa por un lado, porque esto del Flashpoint permite la libertad creativa, porque podía ser películas oscuras como la de Pattinson o la del Joker, que no necesariamente tienen que estar ligadas a otras series, y por otro lado también están ligadas indirectamente a través de estos saltos temporales y dimensionales que hace Flash, entonces se presta para mucho, sin la necesidad de anclar a una obra con otra. Pero ponte Están tú como lo que yo... pretendiendo. Dale, Parra. No, es que a mí me siento de que están. Al principio trataron de copiar la fórmula Marvel, pero ahora lo que están haciendo es como copiando la fórmula DC, pero que hacen en el cómic. Sí, Que está plagado de historias, pero no que necesariamente son lineales o pasan en el mismo universo o hay como chorro mil, ¿cuánto se llama? Partidas desde cero. Están tratando de hacer lo mismo que se ha hecho en el cómic, lo cual me parece bien, en el sentido de ya no nos resultó repetir la fórmula, porque de hecho en su momento, insisto, trataron de repetir la forma del gran universo lineal que está haciendo Marvel, pero loco, se adelantaron 1000 pasos, no podéis matar a Superman en la segunda película. sí, pues se la embarraron Como ahí. loco, tranquilito, ¿cachai? Pero ya esperemos que los niños han ido aprendiendo a partir de los porrazos. No, pues lo yo bueno es quería que el Joker que tuvo un éxito gigante, no van a renunciar a eso, que es una cosa súper oscura, por esta otra dirección que también tratan de acoplarse a Marvel, un poquito más alegre. Lo bueno con esta fórmula es que pueden prestarse para todas las visiones que quieran de los personajes, unas muy oscuras del mismo personaje y unas más claras. Entonces, dentro de todo fue una buena decisión, creo yo. Sí. Rodrigo, otra primicia, ¿cuál fue ahí el Suicide Squad? ¿Qué te pareció eso? Pucha, es que mi opinión es súper sesgada porque yo amo a James Gunn, así mal. Es como guionista, hay confianza ahí. Es uno de mis referentes, ¿cachai? Y porque me encanta cómo él busca proyectos muy under y los toma y los transforma en mega hits, ¿cachai? Sí. Le gusta buscar esos trabajos donde tenga mucha libertad de acción. Y este tiene toda la pinta, todo, o sea... Y sobre todo con personajes que al ser poco conocidos te da la libertad de hacer lo que queráis con ellos. Sí, o sea, en Marvel, puta, arrasó, Guardianes de la Galaxia, una maravilla. Y ahora lo que se está viendo, lo que hizo a partir de las cenizas de la primera película de Suicide Squad, lo que pretende hacer, ya con ni siquiera era un tráiler, era como un making of, ya gustó más que la primera película, ¿cachai? Sí. Como tomando como los pocos elementos rescatables. De hecho ya se dijo de que no es, que independiente que esto sea una secuela, no se va a tomar ningún elemento más allá de un par de personajes de la primera película. A mí la única duda... ¿Sí? Me dejó una sola duda, porque no sé si fue parte del tráiler o es una historia que se va a incluir en un cómic de la serie. Es que, ¿qué pasa con Deadshot? Porque al parecer Deadshot
va a morir en esa película o va a estar muerto cuando parta de esa película, quizás sea porque no pudieron convencer a Will Smith. No, según para tengo volver a entendido, repetir el Oliver, papel. el Will Smith iba a participar como Deadshot, pero no le dio la agenda de cine, entonces lo tienen ahí como pendiente. Claro, porque era uno de los personajes más potentes de la primera película. Por lo que yo pienso, era como el líder de ese Sí, grupo. pero la gracia de Suicide como Squad es mediático. que podéis cambiar personajes, se mueren uno, nacen otro y da lo mismo. El Deadshot ahí Claro, lo tienen guardado. y él en ese como un microuniverso no está muerto el personaje. Simplemente no va a aparecer, cosa de que si después más adelante hacen una tercera película, en una de esas se puede reincorporar. ¿Cachai? Sí. Se fue por una cuestión como contractual de que Will Smith no aparece. De hecho, en un principio el papel de Elba, Idris Elba, Sí. que iba a ser, originalmente iba a ser el papel de Deadshot, ¿cachai? Pero el James Gunn dijo, no, loco, te vamos a dar otro papel, que a la larga un personaje muy parecido, pero Sí. es otro papel, para precisamente dejar, digamos, pendiente una futura participación de Will Smith en alguna otra película. Sí, pues aparte que la fortaleza que tiene James Gunn es que juega mucho con las personalidades de los personajes y la interacción entre ellos, entonces desde un principio Sí, debió haber sido así loco. Suicide Squad, una interacción entre locos que son para la cagada de malos, pero que tienen alto carisma, entonces él sabe explotar muy bien el carisma. El weón debe ser de muy tela porque todos los elencos que trabajan con él lo terminan como amando, así como que se hace yunta de todos los elencos donde trabaja. Sí, los deja Ese experimentar, weón me debe tener imagino, improvisar y todas esas cosas. El weón debe tener que eso te voy a decir, independiente de que el weón como es guionista y director, él tiene como armado todo el cuento, controlado todo el cuento, pero a la vez igual le da libertad a los actores de que hagan Su volá. que se dejen volar su propia idea, ¿cachai? Sí, No, sí, bueno. es maravilloso. Y el otro highlight, digamos, que queremos destacar, es precisamente el tráiler que apareció de este nuevo Batman, que ya habíamos comentado, que es The Batman, como se llama la película, que es la historia de un Batman que ya lleva recién 2 años con la capucha del murciélago. Y vimos un tráiler que igual difería como harto al... Puta, a mí me Batman gustó, que weón. estamos acostumbrados. A mí me gustó. Yo nunca he estado en la campaña de que no, Pattinson no va a funcionar ni nada, porque los que tenemos memoria nos acordamos de que al Batman que postulan, el Batman que lo tiran para abajo, que no va a funcionar. Todos los Batman, a todos lo han hecho pebre antes de que la película salga. O sea, Michael Keaton era un pataco chico que cómo va a ser Batman. Ese weón hace puras comedias, ¿cómo va a ser? Puta, Sí, weón. Claro, era Beetlejuice. Claro. ¿cómo van a poner a ese personaje? ¿Cómo van a poner a un galán como George Clooney? ¿Cómo van a poner a Val Kilmer? O sea, siempre han habido problemas. No, yo creo que lo va a hacer bien, y a mí me gustó mucho porque, no sé, a mí me dio una sensación que me recordaba estas películas de Fincher, esta como Seven, Los 7 Pecados Capitales, o no sé qué otra película, El Club de la Pelea incluso, me recordaba como toda esa estética, los colores, en una de esas. Es que eso es algo que no hemos visto, como no hemos visto en las películas de Batman, en ninguna. Que es una de las principales características del personaje, que es su lado detective. Sí. Se supone que Batman es el detective más bacán del mundo, pues, a la larga. Pero como que nunca hemos visto como ese lado en las películas. Como que en esta por primera vez vamos a ver. Y como le chantan ahí como contraparte, como villano principal al Acertijo. O sea, qué mejor para ir resolviendo. Los enemigos que van a salir, el Acertijo, el Pingüino y ¿quién más? La Gatúbela. Catwoman, pero hay como van a haber varios cameos, como que habían varios. Creo que se va a dar una vuelta por el Arkham Asylum, entonces iban a hacer como varios cameos de personajes, pero como los principales son esos 3 que nombraron. Aparte que tiene, no sé si no estoy seguro, me parece que tiene garantizado en la proyección a 3 películas, entonces eso le permite jugar más con que no está obligado a meter a todos los personajes de una en una sola película. Lo que va a hacer es que interactúe. Este va a ser un Batman sin un Robin. Presentarlo sin Robin, pues señor. Porque está joven, pues, es un Batman chico, ¿cachai? Sí. Y ahí se explica mucho también el casting de Pattinson, pues. Entonces. Pucha, yo quería ver al Batiduende en esta saga, pues. Un día va a salir.
Ahí en el Flashpoint pone que salga, po. Y Sí, bueno, por ahí, el Flashpoint. ahí estar expectante nomás, pues. Igual habían otros highlights, estaba lo del Black Adam y que mostró algunos... Se viene bueno. que va a salir Hawkman por fin en formato cinematográfico, Atom Smasher y ¿quién más? Y ninguna noticia de uno de los mejores superhéroes de DC Comics, Linterna Verde, pero Nada, lo que se hizo extrañó eso. como que no existió. Se supone Yo aún que va a haber espero una que- serie, po. Se Yo aún supone espero de que en la sí. película de la Liga de la Justicia haya un guiño a... O sea, ya, Oa. en la primera película ya había, o sea, en la primera esta que salió en el cine, salían unos Linterna Verde en la primera escena ahí peleando, ¿te acordáis? Sí. Con el Sí, 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 ahí y sabía. eso me parece que era concepto de Snyder, no era concepto de Joss Whedon, así que a lo mejor No, sigue manteniendo yo eso. lo que esa quiero conexión. ver de Injustice League es al detective marciano. Se Eso, supone ¿viste? que es el general, Sí, que ahora después era el jefe que estaba en el gobierno, pero no me acuerdo el nombre del personaje, que sale en la película en Superman y salió en Justice League. sí, Que Ujú. sí, él es, ¿cachai? Y él es Martian Manhunter, ¿cachai? sí. Y Lo único que no entiendo por qué siempre... ¿Por qué siempre el detective marciano se tiene que disfrazar en las películas o en la última serie de personaje afroamericano? ¿Por qué no puede ser blanco? Porque ¿Por el qué el loco es verde verde, tiene que pues ir entonces es más relacionado al fácil negro? poner, maquillarse. ¿Es como el pistacho? Tú eres como helado de pistacho con chocolate, pega más que con Claro. vainilla. Sí. Oye, y nos Ya, queda oye, lo Oliver. último, lo de la Mujer Maravilla, po, ¿o no? El tráiler nuevo de Wonder Woman, ahí donde apareció por primera vez Cheetah. Cheetah. Con la Kristen Wiig. Sí. Mira, no sé ustedes, pero yo vi a la Mujer Maravilla con alas y yo estaba esperando, dame tu fuerza, Pegaso, weón, porque era como ver a Sella con la armadura de Sí, Sagitario. Pero eso su fuente está en un cómic antiguo de los 80, po. No, sí Entonces, sé que está, sí, así que está sí lo he justificado. visto, pero Lo de Cheetah para las para mí era generaciones nuevas. importante porque el personaje, trasladarlo del cómic al live action, no el mono, no la mona Cheetah, al live action, es difícil para que no se vea ridículo. Recordemos la porquería que salió con Cats, que los monos parecían de una pesadilla de Tim Burton. Ese Y- que les borraron el ano por CGI. Sí, puta la wea grande, man. Y eran horribles, pues entonces la Cheetah Pero aquí ¿hay tiene que cachado? convertir. Hay cachado de que hay teorías conspirativas de que hablan que por culpa de Cats empezó a quedar la cagada en el mundo. Sí, Desde Por que se una estrenó culpa de Cats Cats. empezó a quedar la cagada, así que el coronavirus, que todos estos dramas raciales en Estados Unidos. puta la wea. O sea, nefasto por todos lados la película. Claro, no sé. todos le echan la culpa a esa película. Oye, bueno, se supone que Bueno, el esta evento semana- fue, bueno, para resumir, el evento fue Sí. súper bueno para hacer la primera experiencia. Buenísimo. Vamos a ver qué hace Marvel después. Yo creo que ahí también va a lanzar sus buenas granadas, pero las noticias que confirmó DC ahora fueron grandes. Lo único que faltó el Superman, tal vez, que el Henry Cavill todavía no se sabe si va a volver. Pero yo si creo- apareció, pues estuvo en el panel de Justice League. Sí, pero no lo confirmaron como una vuelta al cine del personaje, sino solamente el actor ahí. Y una Ah, consulta, sí, ustedes dijo. quizás son un poco más ñoños que yo en estos días, pero esa escena, en estos días, pero Henry Cavill ahora en esas escenas con el bigote, ¿se hicieron otra vez o sigue con...? No, todas las escenas con bigote se eliminaron porque forman Ah, parte bien, del bien, corte del segundo corte. Esas eran de última hora por Matrix. Ya, Esas las firmaron a última hora Joss Whedon. Esta no son parte. Nada de lo que hizo Joss Whedon lo va a incluir Snyder, así que. lo único Obviamente. bueno de Josh Whedon fue Buffy la casa vampiro, weón. De ahí no hizo ni una wea buena en serie. No, en la, cine. la primera de Avengers es buena. Sí, también hay que reconocer el trabajo que hizo. Lo que pasa Ya, es que sí. agarró producto Dos. y no lo supo Sí. interpretar bien. Así que eso. Oye, ahí el productor nos está diciendo que estamos cortos de tiempo. Bueno, por un lado, decir a los señores audio escuchas de que la próxima semana vamos a ahondar más en el tema de lo que es DC en el cine. Seguir hablando, digamos, de este evento y de todas las películas para atrás y para adelante que se han hecho de DC, por un lado. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás, exacto. Por otro lado, darle muchas gracias a Oliver
por su participación. Pues nos quedaron hartos temas pendientes referente a fútbol. Hoy día sentí que esto fue como un flashpoint, fue como que una entrevista que comenzó y fue sumamente larga. No sé, como que tengo esa impresión. Esta es la magia de la radiodifusión. Oye, y queda para Oliver queda la invitación hecha para seguir hablando de fútbol, porque como te digo, se nos quedaron pendientes todos los cómics históricos de fútbol de nuestra editorial, así como también todo lo que es animación y series referentes. No, y para hablar de superhéroes cualquier día. Sí, por eso te digo, ahí lo vamos a gestionar. Volver, no se preocupe. Sí, vamos a gestionar, vamos a hablar con tu manager para que te den el paso. Eso. ¿Viste? Y bueno, don Francisco, algo que publicidad, la mención publicitaria de la editorial. No, que nuevamente nos visiten en nuestra página web mitomanocomics.cl. Ahí pueden encontrar muchos cómics relacionados a héroes, superhéroes mezclados con mitología chilena. Y también visiten nuestra página Stratos, donde pueden encontrar obras como El Santos Dorado, que hablamos en este programa, y así otras muchas obras, Quinta Legión, en un futuro muy cercano. Se viene, y en algún momento hablaremos de eso, y que nos visiten y que nos comenten y nos visiten en todas nuestras redes sociales. Solo eso. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Oliver. Como siempre, ha sido un gusto. Mi nombre es Rodrigo Parra. Esto fue Mitómano Verso. Eso, muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao.